Hola amigos, ¿cómo están? En este video vamos a escuchar cómo Javier Milei acude a referencias de economistas prestigiosos con el fin de desenmascarar a la ideología socialista. Según Milei, la justicia social, que es uno de los elementos principales del socialismo, no es más que envidia disfrazada de igualdad. La justicia social va en contra de los mandamientos cristianos, ya que significa robarles a unos para darles a otros. Milei explica cómo la ideología socialista rompe el tejido social, ya que se basa en la incomprensión del ser humano y trata de imponerle lo que debería ser mediante el poder del Estado, desatendiendo la verdadera realidad del mundo en que vivimos. La justicia social no solo viola derechos de propiedad, sino que, también, leyes de la economía, y es por ello que siempre termina en la decadencia de los países en donde se la aplica. Finalmente, Milei explica cuál es el verdadero significado de la palabra justicia, compara el sistema socialista con el capitalista, que es el único que realmente funciona, y advierte lo que pasaría si la izquierda triunfa en Occidente. Quiero mencionar algunas citas muy relevantes de algunos economistas notables como Thomas Sowell y como Jesús Huerta de Soto. Una de las cosas maravillosas que señala Thomas Sowell en algún momento es hablando de la justicia social, porque esto es importante. Ese es uno de los virus que le han metido en la cabeza a la gente y que llena de envidia, de odio y de resentimiento a cada una de las personas. Y en el fondo, ¿de qué se trata la justicia social? En el fondo, la justicia social no es ni más ni menos que envidia con retórica. Es decir, es la envidia, disfrazada de algo bien pensante, pero no deja de ser un pecado capital. Como diría en algún momento Thomas Sowell también, ¿desde cuándo la envidia dejó de ser un pecado capital para convertirse en una virtud? No nos van a doblegar, nosotros conocemos las Sagradas Escrituras. Es más, probablemente, y siguiendo la línea de Jesús Huerta de Soto, no debe haber nada más antijudeo-cristiano que la idea de la justicia social. Porque la justicia social básicamente es robarle a una persona el fruto de su trabajo y dárselo a otra. Es decir, es la caridad impuesta por la fuerza, y la caridad no puede ser a punta de pistola. La caridad tiene que emerger del corazón, del alma, del espíritu de uno, y no con una pistola en la cabeza. Y en ese sentido, la justicia social está francamente en contra del 7º y del 10º mandamiento, porque robar está mal y codiciar los bienes ajenos también. Cuando veo estas cajas, éxtasis. ¿Vos sabés que esta estaba allá y la hicieron abrir? Mirá. Lo habrás filmado, ¿no? Sí. Che, No. Te crachó. Este le metieron taladro. Mi esposa salía con un íntimo, pero íntimo amigo mío que falleció en un accidente. Yo la había conocido saliendo con él y un año después surgió para salir con ella. Y al principio Era raro. y yo la había conocido mucho con él, que era, te juro, mi mejor amigo. Bárbara. Después, por supuesto, la joda era que la heredé de mi amigo, ¿no? Re natural, por supuesto. ¿Y todo te bien. sentías mal por tu amigo o en un punto es como la vida? Estaba, es la vida, ¿viste? Sí, pero re lindo, yo tengo el mejor recuerdo de él, ella también, de primera. Era muy amigo tuyo. íntimo. Mirá vos, que tuvo un accidente, algo así. Tuvo un accidente, murió, se veía con un escape de gas. Esas cosas que no, es increíble de mala ley. Un escape de gas que no andaba mal y murió así. En definitiva, la envidia es un pecado que destruye el fruto del esfuerzo del prójimo. Y ocurre que, así como el trabajo duro está en el núcleo de la ética capitalista, la envidia es el pecado que está en el centro de la nefasta ideología socialista. Porque en el fondo, el socialismo tiene que ver con la envidia y con el resentimiento. El resentimiento es aquel envidioso que no tiene los medios para robarle al otro lo que tiene, y por eso es que se crea ese falso Dios que es el Estado, al cual los envidiosos y resentidos utilizan para adorar, para robarle a la gente de bien el fruto de su trabajo. En definitiva, el envidioso cree que la clave de la economía está en redistribuir lo que otros generan. Sin embargo, el orden lógico y moral indica que primero viene el mérito y el trabajo, y luego la riqueza material. Es decir,
la clave no está en la distribución de la riqueza, sino en la promoción de la virtud, ya que la generación de la misma es consecuencia de la segunda. Para la izquierda, en cambio, el destino y las circunstancias en que uno nace determinan toda su vida y sus actos. Por eso, en el fondo, para ellos no existe realmente la libertad, sino que es una mera ilusión, la cual implica en última instancia que cada persona no es dueña de sus propios actos. De esta forma, la izquierda justifica el comportamiento criminal o antisocial. Así, el crimen es para ello un acto justificable, producido por un sistema injusto. No hace falta elaborar acerca del riesgo que implica semejante cosmovisión, que no puede determinar de otra manera que la disolución absoluta del tejido social. Si no, miren cómo nos ha ido durante años promoviendo la doctrina Zaffaroni, donde se puso a la víctima en el lugar del victimario y viceversa. Lo digo sin ninguna vergüenza, me hubiese tocado esa situación, yo estaría choreando, no estaría laburando. Si a mí me hubiese tocado la situación de tener que salir a juntar cartones, yo voy de caño. Estoy seguro, a los 18, 19 años, 17. El poder punitivo se reparte en una sociedad inequitativamente. Si vamos a cualquier cárcel, vamos a encontrar jóvenes, hombres, bueno, ahora hay un poco más de mujeres. Pero bueno, el resultado del sistema penal está en la cárcel. Y en la cárcel encontramos jóvenes, adolescentes, masculinos, pobres y autores de cosas groseras. Es decir, el delito que los hace vulnerables es un delito grosero. Los otros estratos sociales tienen un entrenamiento distinto con el cual saben hacer cosas un poco más sofisticadas y por ende van menos a dar a la cárcel, tienen más cobertura en razón de eso. Pero bueno, todas las cárceles del mundo están llenas de pobres. Esto no es solo por la cuestión de nivel de ingresos, sino porque, bueno, si yo quisiera cometer un delito, ¿qué se me podría ocurrir hacer? Hacer desaparecer un expediente de tribunales, por ejemplo, ¿no? Y más o menos habría quien darle unos pesos para... El joven de barrio precario nuestro, si quiere cometer un delito, ¿qué tiene que hacer? Y bueno, pegarle un ladrillazo a un auto y sacar el pasacassette, esas cosas que son groseras. Y entonces, bueno, naturalmente que la grosería se descubre mucho más fácil que lo más sofisticado. ¿Cómo podemos hacer para cambiar este panorama que no es del todo justo? Lo que se puede hacer es bajar los niveles de selectividad, atenuar los niveles de selectividad. Pero como hemos dicho nosotros durante la campaña y en el gobierno, aquí el que las hace, las paga. Nosotros defendemos a los ciudadanos y la tenemos muy clara. Los ciudadanos con nosotros, los delincuentes con aquellos que liberan delincuentes y el que las hace, las paga. Porque en el fondo la izquierda, en lugar de comprometer al ser humano, la izquierda ha pretendido a lo largo de la historia imponer por la fuerza lo que el hombre debería ser. No ven la realidad por lo que es, sino por lo que les gustaría que fuera. Usan esto a su favor para construir un relato en el cual ellos, a través del poder del Estado, tienen la potestad de doblegar la realidad misma. Esto es lo que entienden y defienden como justicia social, un sistema que trata de manera desigual ante la ley a su ciudadanía, en el cual ellos son jueces y parte interesada al mismo tiempo. De este modo, le roban incluso a los que tienen poco, para repartir de forma arbitraria y conforme a su propia conveniencia. La justicia social no solo implica una violación de los derechos de propiedad, yendo en contra de la igualdad ante la ley, sino que también viola el primer principio fundamental de la economía, que es el principio de escasez. Acá hay una frase interesante también de Thomas Sowell. Dice que la primera ley de la economía es la escasez, es decir, no hay de todo para todos. O sea, no estamos en el paraíso, lo estamos buscando, ¿no? ¿Y cuál es la primera ley de la política? Violar e ignorar y entorpecer la primera ley de la economía. Pensemos que si cada necesidad le corresponde un derecho y las necesidades son potencialmente infinitas, entonces no existen en el mundo recursos suficientes para satisfacer las necesidades de todos. Durante las últimas décadas, la izquierda puso un discurso único acerca de la justicia, entendida exclusivamente en términos distributivos. Pero este no es el verdadero significado de justicia, porque es intrínsecamente injusto, porque para darle a unos hay que quitarle a los otros, y porque como en Argentina hemos aprendido por las malas, el que reparte se queda con la mejor parte. Pero por suerte están empezando a caer presos.
El verdadero significado de justicia es que lo que uno obtenga en la vida será una función del mérito y la tenacidad que uno emplee en perseguir esos objetivos. La justicia es una cuestión de retribución, es decir, que cada uno reciba lo que le corresponde. Ellos suelen repetir que nadie se salva solo y nos acusan de individualistas, pero la realidad es que el capitalismo promueve las únicas comunidades realmente genuinas, donde los individuos se asocian voluntariamente. En ellas uno debe satisfacer al prójimo con bienes y servicios que el prójimo no quiere, no puede o no sepa hacer para mejorar su propia vida. Esa es la verdadera comunidad organizada, no la aberración izquierdista de la colectivización forzada. De hecho, el sistema capitalista no es solamente el único que genera eficiencia, sino que además promueve la paz. ¿Qué es el capitalismo? El capitalismo es un sistema económico y social que defiende que los medios de producción deben ser de propiedad privada. Conceptualmente es contrario al socialismo. Así, aunque tanto los mercaderes como el comercio existen desde las primeras civilizaciones, el sistema capitalista no apareció hasta el siglo XIII en Europa. En el capitalismo es el mercado el que asigna los recursos en función de la oferta y la demanda. ¿Cuáles son sus características? La defensa de los derechos individuales, la libertad de empresa y la existencia de mercados competitivos. ¿Qué papel juega el Estado? El capitalismo defiende que la intervención del Estado debe reducirse al mínimo. No obstante, existen diferentes tipos de capitalismo en función del grado de intervención: la economía social de mercado, la economía mixta y el laissez-faire. Una frase muy destacada de Bastiat que decía: donde entra el comercio no entran las balas. Y además el comercio hace que generemos interdependencia y nos obliga a convivir en paz. Y eso es maravilloso. Pero ¿qué es lo que hace la izquierda? Invierte todo. Todos estos valores invertidos de la izquierda o antivalores representan lo opuesto a aquello que nos hizo grande como civilización. Y si los valores judeocristianos han sido una fuente inagotable de progreso, los antivalores de la izquierda terminan en el otro extremo: pobreza, miseria y subdesarrollo. Y les debe constar que lo primero con lo que atacan cuando empiezan a avanzar es sobre la fe de los individuos. Quieren reemplazar a nuestro Dios de los cielos por su maldito Dios-Estado. Y como ha pasado una y varias veces donde se aplicó el socialismo, si triunfan pasaremos de un mundo de abundancia a uno de escasez. Esto se comprobó en todos los lugares donde sus ideas hicieron mella, comenzando por nuestro país. I want to show you these pictures because I believe that Argentina is of vital importance to you and to me and to every other American citizen. For Argentina is outstanding in wealth and progress in South America, a leader on her own continent, and a rival of the United States in the affairs of the Western Hemisphere.
antes de 1959 tenía una de las economías más desarrolladas de América Central y sus índices socioeconómicos eran superiores a los de regiones del centro de Estados Unidos o el sur de Europa, puntos de referencia para el cubano de a pie que no se comparaba con sus homólogos de América Central o del Caribe. El primer sistema de alumbrado público que tuvo toda Iberoamérica, incluyendo España, se instaló en Cuba. ¿Sabías que el primer tranvía que circuló en América Latina circuló en La Habana? La primera demostración mundial de una industria movida por electricidad fue en La Habana. También en 1900, antes que a ningún otro país de América Latina, llegó el primer automóvil a La Habana. Y la primera ciudad del mundo en tener telefonía con discado directo, sin necesidad de operadora, fue La Habana en 1906. En 1922, Cuba fue la segunda nación del mundo en inaugurar una emisora de radio y la primera nación del mundo en radiar un concierto de música y en presentar un noticiero radial. En 1928, Cuba tenía ya 61 emisoras de radio y 43 de ellas en La Habana, ocupando el cuarto lugar del mundo, superada solamente por Estados Unidos, Canadá y la Unión Soviética. En 1935, Cuba se convierte en la mayor exportadora para Iberoamérica de libretos y grabaciones radiales. El primer país del mundo que construyó un hotel con aire acondicionado central fue Cuba. Se trató del Hotel Riviera en 1951. También el primer edificio del mundo construido con hormigón armado se hizo en La Habana, el Foxa, en 1952. Y les cuento, en 1954, Cuba poseía una vaca por cada habitante. Sí, una vaca por cada habitante. En 1956, la ONU reconoció a Cuba como el segundo país de Iberoamérica con más bajo índice de analfabetismo. Solo el 23.6%. Haití tenía el 90%. España, El Salvador, Bolivia, Venezuela, Brasil, Perú, Guatemala y República Dominicana el 50%. En 1957, la ONU reconoció a Cuba también como el mejor país de Iberoamérica en números médicos per cápita, 1 por cada 957 habitantes. En 1957, La Habana se convirtió en la segunda ciudad del mundo en tener cine 3D y multipantallas, el Cine Radio Centro o Yara. En 1958, según el Anuario Estadístico de Cuba, había en la isla 7.567 escuelas primarias públicas y 869 privadas, o sea, 8.436 en total. De las escuelas públicas, 1.206 estaban en el campo. A mediados de los años 50, la educación pública contaba con 25.000 maestros y la educación privada con 3.500. Había 7 veces más maestros públicos que privados. En 1958, Cuba era el segundo país del mundo en difundir televisión a color. En 1958, Cuba es el país de Iberoamérica con más automóviles, 1 por cada 38 habitantes. Cuba era en 1958 el país que más electrodomésticos tenía, el país con más kilómetros de líneas férreas por kilómetros cuadrados. A pesar de su pequeño tamaño y que solo tenía 6,5 millones de habitantes, Cuba ocupaba la posición 29 entre las mayores economías del mundo. ¿Imaginan qué hubiera pasado entonces si Cuba hubiese seguido el rumbo democrático y si hubiese respetado la Constitución del 40? En pocas palabras, si la tradición judeo-cristiana nos trajo la civilización, la izquierda nos conduce indefectiblemente hacia la barbarie. Todas estas ideas nefastas se transmiten y se propagan como parásitos, instalándose en la mente de millones de seres humanos. Gracias a décadas de esfuerzo propagandístico por parte de políticos, empresarios, sindicatos y otros integrantes de la casta, este conjunto puntual de ideas antilibertad se ha propagado hasta los cimientos de la sociedad. Así llegó al punto de confundir y volverse inseparable para mucha gente del ideario común. Y hay muchísima gente que hoy da por ciertas construcciones conceptuales falsas. Piensan que la pobreza de unos es culpa de las riquezas de otros. Piensan que cualquier forma de crédito es timba financiera. Piensan que los empresarios son enemigos de los trabajadores en lugar de socios naturales. Y piensan que pagar un celular en Argentina el doble de caro que lo que es, por ejemplo, en Chile, es vivir con lo nuestro. Buena parte de la sociedad ha sido infectada por estas ideas y hoy piensa y actúa en función de ellas. Estas personas se han convertido en carneros de la casta política que los infectó. Son como prisioneros que buscan congraciarse con su captor yendo en contra de quienes son de su misma condición. Son quienes están acostumbrados al cautiverio, que no toleran la libertad propia ni la libertad ajena. La mayoría de ellos no son intrínsecamente malos.
y dentro suyo aún poseen el germen de la libertad, pero han escuchado y repetido el canto de las sirenas por demasiado tiempo y hoy están adormecidos. Por eso es tan importante la palabra del Creador, porque los hace volver a abrazar la base de la cultura judeo-cristiana y los hace salir de esta peripecia que nos ha hundido en la miseria.